Y a esta hora nos vamos de inmediato al Palacio de Gobierno porque se ha citado a una reunión con carácter de urgente a todos los presidentes de partido del oficialismo. Iván Carvajal, ahí estás. Hola Iván, con los detalles, cuéntanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, una reunión que se da en un escenario, en un panorama complejo, en medio de un panorama complejo para el gobierno después de que el Senado despachara el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y cuando ha habido además durante esta jornada en particular una serie de rumores respecto a la permanencia de algunos ministros del comité político. Todo esto, en medio de la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional que ha generado o que de antemano tenía opiniones diversas precisamente en el comité político. Por lo tanto, llama la atención esta reunión que se va a desarrollar durante esta tarde. A las 6:30 de la tarde está convocada justo después de otro comité político que está encabezando el presidente. Claro que este es un comité político habitual con sus ministros, incluida la ministra de Desarrollo, Carla Rubilar, que ha sido la protagonista en el sentido de los rumores que ha habido durante esta tarde de su eventual o supuesta salida del gabinete. Eso es lo que va a ocurrir, está ocurriendo y va a ocurrir durante esta tarde aquí en el Palacio de la Moneda, una jornada además que ha estado marcada por esta carta publicada en los medios de comunicación, en el Mercurio y La Tercera particularmente, precisamente por el tema del requerimiento ante el Tribunal Constitucional y la unidad del comité político. Claro, y ahí en esa carta había dos firmas que llamaron la atención, que fueron los ministros que no aparecieron en la foto cuando se anuncia la presentación al Tribunal Constitucional, que fue precisamente la ministra Carla Rubilar y también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ahí entonces está esta carta que llamó muchísimo la atención porque es bastante llamativo que los miembros del comité político de un gabinete tengan que salir a aclarar que están de acuerdo con su jefe, con el presidente de la República. Por eso que llamó tanto la atención y claro, hay muchísimas voces dentro de Palacio que indican que ellos dos no estaban de acuerdo con esta medida, que habían planteado otras alternativas, pero bueno, eso ha sido oficialmente descartado, pero vamos a ver qué es lo que sigue dentro de las próximas horas, porque la situación política ha crecido la tensión en torno a ella. Iván, ¿cuál es el ambiente también que se está respirando ahí en Palacio? Sí, a ver, hay que desmenuzar esta carta publicada hoy en el Mercurio y también en La Tercera respecto a lo que tú decías del comité político. Primero hay que escarbar en el archivo a ver si es que alguna vez algún comité político hizo algo parecido para salir a desmentir versiones de prensa que por lo demás están confirmadas. ¿En qué sentido? No es un secreto que en el seno del comité político había diferencias respecto a recurrir al Tribunal Constitucional, ya sea por la oportunidad o por los efectos que podría tener. Claro, esto en el gobierno dicen no es una división del comité político, son diferencias de opiniones, pero que ya hace más de una semana había quedado zanjado que se iba a recurrir al Tribunal Constitucional. El punto y lo que llama la atención es por qué, si es algo tan normal de mantener diferencia en un comité político, diferencias de opinión, por qué tener que salir a desmentirlo a través de una carta. Y eso es lo que llamó la atención el día de hoy. ¿Quién se hace cargo de la idea original? ¿Quién fue quien impulsó esta carta? Por ahora lo único que se dice es que como comité político se decidió hacer este gesto para desmentir esas versiones de prensa. Vamos a ver lo que dijo hoy en el Congreso el ministro Osa y también el ministro Serpa. Lo que hemos dicho fue hacernos cargo de una versión de prensa que a nuestro juicio y por legítima, ¿no es cierto?, que sea toda lo que hace la prensa, ¿no es cierto?, que es tan importante, nos parecía que no era precisa. Y en consecuencia quisimos aclararlo porque es importante que Chile sepa que entre nosotros lo único que queremos es, en forma conjunta, seguir ayudando a Chile. Eso es todo. No hay ninguna otra lectura. Yo le diría lo siguiente, lo único que muestra la carta es que efectivamente como comité político estamos unidos, tenemos una única posición y efectivamente eso es simplemente lo que muestra la carta. Yo no le daría más lectura a eso, eso es lo que está ahí. No veo ningún quiebre de hecho.
El punto es, cuando uno está tan unido, hay que salir a plasmarlo en una carta al diario. Eso es lo que mucha gente se pregunta, y por eso que llama la atención este gesto que hiciera el comité político, los 5 ministros firmando esta carta. Para otros no es más que señal de debilidad del gobierno, señal de debilidad del liderazgo del presidente, así han opinado algunos en el Congreso. Esta carta es una muestra de la debilidad del gobierno y particularmente del presidente, porque el hecho que los ministros de Estado, que son colaboradores cercanos del presidente, que dependen en la permanencia de sus cargos de la voluntad del presidente, tengan que enviar una carta para señalar que están apoyando al presidente, bueno, lejos de ser una señal de fortaleza, es una señal de debilidad del liderazgo del presidente de la República, más bien de la falta de liderazgo del presidente de la República. Eso es lo que denota esa carta. Toda la oposición está comprometida, se requieren también los votos de al menos una parte de los senadores del oficialismo, y por cierto, lamentamos que el presidente Piñera haya recurrido al Tribunal Constitucional, porque de esta manera pretende evitar que una mayoría en la sociedad, en la ciudadanía y una mayoría en el Congreso se haga realidad. Yo entiendo la buena fe de esta carta, pero creo que demuestra la debilidad por la cual está pasando el gobierno. Y esto demuestra lo que yo he dicho. Mira, nosotros hemos visto de que el gobierno con Chile Vamos no construye lealtades. Y al parecer dentro del gabinete, lo principal es que dentro del gabinete exista unidad y exista también lealtad entre ellos, porque lo que se ha dicho, a mí me parece que lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es una debilidad. La ausencia de Rodrigo Delgado y de Carla Rubilar en la puesta en escena del día en que se anunció el requerimiento ante el Tribunal Constitucional comenzó a alimentar estas voces, digamos, que hablan de la molestia que tenían ellos por la decisión final del gobierno, y también alimentar algunos rumores de una supuesta salida del gabinete. El punto se lo preguntamos hoy a la ministra Carla Rubilar, que ha andado bien desaparecida los últimos 2 días, solo hoy se dejó ver y pudimos preguntarle si era efectiva esta molestia y si estaba efectivamente pensando en salir. Esto fue lo que respondió. Voy al comité político ahora. Ministra, ¿qué tiene que hacer respecto a esos rumores que hay que se va del gabinete? Sí, voy al comité político ahora. No se nos caiga, por favor. Comité político que está en pleno desarrollo a esta hora, liderado por el presidente de la República, seguramente pendiente de lo que está ocurriendo en el Congreso. Hay ministros desplegados allá intentando convencer también a parlamentarios de las propias filas de cómo salir de este momento complejo por el que está atravesando el gobierno, y en particular el presidente, cuyo liderazgo se ha puesto en duda e incluso sus capacidades. Hay parlamentarios que han dicho que han pedido incluso saber cómo se podría declarar la inhabilidad del presidente de la República, una solicitud que se hizo hace más de un año por el diputado Jaime Mulet y que durante las últimas horas ha sido refrescada, digamos, por el senador Alejandro Guille. Veamos algunas voces en ese sentido. Lo único que hace Piñera es provocar, y provocar de la peor manera. Además de haber tenido una actitud cobarde, porque ni siquiera fue capaz de salir en la conferencia que hicieron en el día de ayer, sino que llama a los ministros para que hagan la presentación al Tribunal Constitucional. Esto lo que hace es provocar reacciones en todo el país, y aquí en el Congreso no es diferente. Piñera ni siquiera fue capaz de esperar la discusión acá en el Senado o de cómo iba a salir el proyecto desde el Senado. He decidido reafirmar mi voto al 10%, pero también le he solicitado a la presidenta del Senado que disponga que se analice la petición del diputado Jaime Mulet de hace más de un año, que está en el Senado y que pide que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia conozca y dé a conocer los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del presidente de la República por impedimento físico o mental, como también respecto a la dimisión o renuncia de dicho cargo. Sobre esto se hizo cargo el ministro de las Express, Juan José Ossa.
Alejandro Guillet todavía no olvida que el presidente de la República, Sebastián Piñera, le ganó y por muchos millones de votos la elección presidencial anterior. Bien, nos quedamos esperando esta reunión con los presidentes de Chile Vamos por parte del presidente. Seguramente va a estar parte del comité político. A ver qué reacciones les podemos tener más tarde respecto a decisiones que pueda tomar la moneda. Muy bien, muchas gracias, Iván. Vamos a quedar pendientes de aquello porque, claro, durante toda la jornada estuvieron bastante escabullidos todos los ministros ante la situación que estamos viendo. Así que volvemos contigo cuando nos avisas. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.